Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Zona Consciente. Un espacio creado para ayudarte a encontrar la ruta más corta entre tú y la vida que sueñas. Yo soy Carmen Cristina Ruiz y puedes seguirme en las redes sociales como @CarmenCInspira, también en @Zona Consciente, en Facebook, Twitter e Instagram. Te invito además a unirte a nuestro canal de Telegram. Busca Zona Consciente en Telegram y hazte parte de nuestra comunidad completamente gratis. Hoy arribamos al episodio número 16 y te voy a estar acompañando para conversar acerca de una emoción que sin duda todos hemos experimentado en algún momento. Se trata de la culpa. Y bien, la culpa no es de la vaca o es tuya o es mía. La culpa es simplemente una emoción. Y siendo una emoción, necesitamos aprender a gestionarla inteligentemente para experimentar una nueva manera de procesar toda la realidad o nuestra relación con la realidad. El Dr. Wayne Dyer afirma en su libro Tus zonas erróneas que la culpa no es una manera natural de comportarse, sino que es una reacción emocional aprendida. Y hoy vamos a descubrir cómo procesar esa emoción, cómo salir del sentimiento de culpa y sobre todo cómo pasar de la culpa no productiva a una culpa productiva. Le vamos a ver el lado positivo a esta emoción. Así que prepárate para entrar en una zona diferente. Esto es Zona Consciente. Como les decía al inicio, la culpa es una emoción. Es decir, vamos a definir lo que es una emoción. Es una alteración de nuestro estado natural, producto de la percepción de un estímulo externo que puede ser real o imaginado y que detona en nosotros algunos cambios. Cada emoción tiene sus particularidades y tiene sus conductas específicas en nuestro cuerpo a nivel interno e incluso a nivel externo. La culpa, en particular, desencadena, una vez que la sientes, una cantidad de sentimientos. Puede pasar desde el sentimiento de culpabilidad hasta la vergüenza, autocompasión, remordimientos, una cantidad de sentimientos que se consideran negativos puesto que a nadie le gusta sentirlos. Entonces es una emoción de las que podríamos llamar negativas o tóxicas, aunque en mi caso particular no me gusta hablar de emociones positivas o negativas o buenas o malas, no catalogarlas, simplemente son emociones que experimentamos. Lo que tenemos que hacer es aprender a experimentar, a vivir esa emoción y entenderla. En el caso de la culpa es bastante profundo el tema porque esta emoción en particular va ligada a los valores que como seres humanos tenemos. Cada quien tendrá su escala de valores por los cuales rige su vida. En muchas ocasiones esa escala de valores está inconsciente en nuestra mente, está casi que inscrita en nuestro ADN, porque fuimos entrenados desde el momento o incluso antes del nacimiento hasta a cierta edad, específicamente hasta los 8 años, se va formando el sistema de creencias del ser humano. Y eso está en nuestra mente como tatuado, impreso, como un acuerdo que hicimos o que aceptamos, consciente o inconscientemente. Entonces, en el momento presente, ya siendo adultos, suceden cosas, vemos situaciones o hacemos cosas que pueden detonar alguna alarma producto de alguna de esas creencias que se ha formado en nuestra mente. Es decir, tenemos unos valores por los cuales nos regimos y cuando nos salimos de esos valores, cuando traspasamos o transgredimos esos valores, entonces se activa en nosotros una emoción de culpa que puede desencadenar esta cantidad de sentimientos, el sentimiento de culpa, tristeza, vergüenza, autocompasión, etcétera, etcétera. Más o menos así funciona el mecanismo, pero digo que es profundo porque nosotros, al tener esas creencias y esos valores inconscientes en nuestra mente, vamos viviendo la vida en función de ellos.
Y la culpa puede servir como un indicador de que allí hay algo que trabajar, hay algo que profundizar, hay una creencia que en este momento se pudiera considerar limitante. ¿Y por qué limitante? Bueno, porque se presenta y primero es desagradable. Segundo, no te da claridad para tomar decisiones y acciones, te mantiene en un espacio de inacción. Si enfocas la culpa hacia un hecho del pasado, estás en el presente únicamente sintiéndote mal por aquello que pasó, pero no haces nada. Ahí la culpa se convierte en un elemento inútil que realmente no te moviliza, no te lleva al crecimiento, no lo conviertes en algo productivo. Pero si llevas la culpa también hacia eventos del futuro, entonces te vuelves a inmovilizar, te quedas perdiéndote del momento presente en el cual pudieras estar trabajando por tus proyectos, pudieras estar creando algo nuevo, pero existe un sentimiento de culpa que te impide mirar hacia ese futuro que quieres forjar, te impide actuar hoy para ese futuro, porque a lo mejor piensas en que no deberías hacerlo, porque si lo haces vas a ser una mala persona, porque quizás hay un malentendido allí, un desorden en tu escala de valores y eso te mantiene limitado o limitada. Por eso le llamamos creencia limitante, porque se presenta y no te permite actuar, no te permite ejecutar o moverte hacia esa vida que realmente sueñas. Entonces, ¿es mala la culpa? No. La culpa es simplemente una emoción que viene a presentarte una alarma, una alerta de que ahí hay algo que trabajar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros salir de esa inacción en la que nos mantiene la culpa? Lo primero es entendiendo que el pasado ya pasó. El pasado son eventos que no podemos cambiar. Lo que sucedió simplemente puede ser un elemento para aprender en el presente. Al pasado se mira para buscar el aprendizaje. Y luego, hablando del pasado, asumir la responsabilidad. No es lo mismo decir, fue mi culpa, que asumir la responsabilidad de trabajar para reparar aquello que sucedió, aquello que hiciste y por lo cual te sientes culpable. Y cuando digo reparar, no es que voy a cambiar el pasado, sino que en el presente voy a trabajar en lo que siento con respecto a ese pasado. Bien sea tener que perdonar a alguien, pedir perdón por algo o perdonarte, que a veces es lo más difícil. Para mí, la culpa te mantiene en la zona zombie, en lo que yo llamo la zona zombie, esa zona en la que tú no tienes control de ti mismo ni poder para hacer lo que quieres. Y yo estuve allí. Hace unos años, cuando comencé a estudiar coaching y programación neurolingüística, empecé a tener llamadas para participar en conferencias, en trabajos especiales. Tenía que estudiar viernes, sábado y domingo y eso me hacía estar ausente de mi casa y mis dos hijos en su mayoría de las veces se quedaban con su papá, algunas veces se iban con mi mamá y yo tenía que coordinar la logística de qué va a pasar con mis hijos durante el fin de semana. El año en el que estaba haciendo el máster en programación neurolingüística fue quizás el más rudo porque coincidieron todos los fines de semana de mis clases con eventos especiales de los niños, quizás un baile de mi hija, alguna fiesta, incluso un aniversario de bodas y un cumpleaños mío, tuve que pasarlos estudiando. Y eso me hacía sentir culpable, sumamente culpable. Yo me sentía una mala madre, una mala esposa. Y a pesar de que amaba lo que estaba estudiando, quería profesionalizarme en el área, formarme y además se me estaban presentando oportunidades de dictar conferencias en otras ciudades y me invitaban a viajar. Y eso también me presionaba un poco más porque venía la culpa, que en mi caso era una sensación como de presión en el pecho y de no debes hacer esto, no debes hacer esto, no debes hacer esto, pero mi ser me pedía hacerlo, estudiar, dar las conferencias, viajar por Venezuela y mi mente me decía, eres una mala madre,
eres una mala madre. Esa era la creencia limitante que estaba allí. Específicamente la trabajé también con algunas sesiones de programación neurolingüística para identificar qué era lo que me pasaba, porque cada vez que iba a hacer lo que amaba, me sentía mal. Y ahí es donde tú te das cuenta de que ya va, algo no está funcionando en esta ecuación. Tenía culpa por el pasado y tenía culpa por el futuro. Culpa por el pasado porque cada fin de semana que me ausentaba me sentía culpable por no estar con mis hijos. Y culpa por el futuro porque yo continuaba con mis proyectos y cada decisión que tomaba, cada trabajo que aceptaba, algunas veces prefería y de hecho llegué a decir que no a algunas propuestas porque quería estar el fin de semana con mis hijos y no quería sentir ese ahogo que para mí era la culpa por dejar solos a mis hijos. En el trabajo que realicé para transformar esta creencia limitante, pude identificar un momento de mi vida en el que yo estaba en tercer grado específicamente. Ese año, y para ponerlos en contexto, les cuento que mi mamá era docente y yo siempre estudié en el colegio donde mi mamá daba clases. Entonces para mí ir a clases era también estar cerca de mi mamá. Y ese año, cuando estudié tercer grado, mi mamá nos inscribió en otro colegio que quedaba lejos. Y ese evento para mí, una niña de 7, 8 años, fue para mí una marca impresionante. Yo me sentí abandonada, sola y recordé, pero muy gráficamente, hasta las sensaciones en el cuerpo por tener que ir a otra escuela lejos de mi mamá. Entonces, esa sensación me hizo darme cuenta de que lo que me estaba pasando, porque físicamente era exactamente la misma sensación que se me presentaba cuando tenía que ir a un taller o a mis clases del máster de PNL o cuando debía viajar a otra ciudad para dictar una conferencia. Esa misma sensación física se presentaba. Eso me hizo identificar que, bueno, estamos hablando de esa creencia que como niñita asumí o me sentí abandonada por mi mamá. Y yo, ahora como madre, no quería que mis hijos se sintieran así. El miedo que estaba en mi mente, la creencia que estaba en mi mente era: si no estás, tus hijos se van a sentir igual que tú en aquel momento. Y al hacerlo consciente, por eso yo amo la palabra consciente, por eso este podcast se llama Zona Consciente, igual que mi página web, porque es darte cuenta cómo el pensamiento inocente de una niña de 7, 8 años se queda almacenado en tu mente y luego cuando tienes 30, 40, se presenta y te limita en tu vida. Puedes ahora, con la mente de una persona adulta, entender cómo esa niña se sintió en ese momento y luego darte cuenta de que puedes hacer algo con eso que estás sintiendo. Y lo primero es, bueno, en mi caso fue llevar a la acción algo que corrigiera lo que yo creía que podía suceder. Es decir, hablar con mis hijos, preguntarles cómo se sentían cuando mamá no estaba, que hacerles entender lo importante que para mí era mi proyecto de vida, de trabajo, y también ampliar, porque aquí hay otras creencias limitantes que van con el tema de la mujer y el rol de la mujer en la casa. Pues entender yo y también hacerles entender a ellos que el rol de cuidar a los hijos no es solo de la madre. El padre también tiene que estar presente. El padre también debe asumir responsabilidades en ese sentido. Y porque yo un fin de semana al mes me ausente, no quiere decir que soy una mala madre. Y además lo pude corroborar porque conversando con mis hijos, les pregunté cómo se sienten cuando yo estoy estudiando. Bien. ¿Y qué hacen? ¿La pasan bien? No, chévere, salimos con mi papá o estamos en casa de la abuela y jugamos, vamos al club. Entonces me di cuenta que yo estaba torturándome por algo que no estaba sucediendo. Con esta historia lo que quiero que veas es que quizás existen muchas áreas en tu vida en las cuales estás experimentando culpa. Culpa hacia el pasado o culpa hacia el futuro. La culpa te saca del momento presente pensando en aquello que pudiera pasar o en aquello que ya pasó y no te deja actuar en el momento presente. Por eso es importante que hoy tú decidas entenderte, abrir tu conciencia, despertar tu conciencia con respecto a este tema. ¿Hay algo que te haga sentir culpable en este momento? Culpable por de repente vivir lejos de tus padres, culpable por tener que estar ausente de casa, por el trabajo,
Culpable porque no llenas las expectativas a lo mejor de tu pareja. Culpable porque hay una creencia limitante desde siempre de que la mujer no puede hacer tales cosas. O el hombre también tiene sus creencias limitantes, que puede sentirse culpable a lo mejor de no producir suficiente dinero para la casa. Eso también es culpa. ¿Qué haces con la culpa? ¿De dónde viene ese sentimiento, esa emoción? Y es lo que tienes que preguntarte. Hoy te voy a dejar un pequeño ejercicio. Lo ideal es este tipo de creencias, trabajarlas en sesiones de coaching, donde a través de técnicas de PNL podemos cambiar, hacerte consciente, pero tú puedes hacer algo al respecto en este momento. Lo primero es identifica qué es aquello que te hace sentir culpa. ¿Está en el pasado o está en el futuro? ¿Es algo que hiciste o dejaste de hacer o es algo que quieres hacer y sientes que no puedes? ¿O algo que quieres dejar de hacer? Quizás quieres renunciar a tu trabajo y cambiar por completo tu vida, pero no lo haces porque sientes culpa, porque sientes que tienes que dedicarte a lo que se dedicó toda tu familia durante toda su vida. Tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo, a lo mejor todos hicieron lo mismo o todos eran odontólogos y tú tienes que seguir siendo odontólogo y te sientes culpable de querer romper esa regla. Allí se puede trabajar para cambiar. Identifica el área de tu vida, identifica esa zona de culpa que estás experimentando. Una vez que identifiques, sí, yo me siento culpable por esto. Ahora pregúntate, ¿qué puedo hacer al respecto? Y en esta acción tienes que ser contundente. Si tu preocupación es cómo lo van a tomar los demás o cómo lo están viviendo los demás, porque también ese es el origen muchas veces de la culpa, en el caso mío eran mis hijos, y cuando fui y pregunté, ellos no estaban experimentando nada malo, todo estaba en mi cabeza. Y al igual que en mi caso, es posible que tú estés sintiendo una culpa por algo que crees que estás haciéndole sentir a otra persona y esa otra persona ni siquiera se esté viendo afectada. Por lo tanto, es importante que decidas tomar una acción, bien sea preguntar a esa persona involucrada, hablar del tema, exponer el cómo te sientes y lo que realmente quieres. Darte el permiso de tener esa comunicación y esa conexión e incluso ser vulnerable para exponer esos sentimientos que en este momento estás experimentando. Ahora sí, la culpa tiene que ver con un evento del pasado y que no puedes cambiar. Lo primero es aceptar que eso sucedió y sucedió de esa manera porque así tenía que ser. Y esa decisión que tomaste fue la mejor decisión que podías haber tomado con el conocimiento que tenías en ese momento. Por eso, ¿cuántas veces en la vida no nos pasa que empezamos a pensar, ay, si yo hubiese sabido esto hace no sé cuántos años, mira cómo lo hubiera hecho, pero no lo sabías. El pasado no se puede cambiar. El pasado hay que aceptarlo. Si la situación por la cual te sientes culpable incluye a otra persona y tienes la posibilidad de reparar o resarcir ese suceso o lo que sea que haya pasado, o simplemente de pedir perdón, entonces hazlo. Contacta a esa persona, pide perdón y libérate. Perdónate por lo que hiciste. Pero el perdón es un proceso y quizás de eso hablemos en otro episodio, pero por lo pronto acepta que lo que pasó fue lo que tenía que pasar, hiciste o tomaste decisiones en función del conocimiento y la conciencia, el grado de conciencia que tenías en ese momento y busca corregir lo que se puede corregir y lo que no se perdona. Lo que no se puede corregir con ninguna acción en el presente, entonces es necesario llevarlo a un proceso de perdón, de liberación. Cuando tú realizas estos dos sencillos pasos, puedes llevar la culpa, que es vista y sentida como una emoción no grata, puedes llevarla a algo productivo. Entonces, paso número 1, hacerte consciente de tu emoción. ¿Dónde y por qué sientes la culpa? Escríbelo. Me siento culpable cuando dejo a mis hijos
cuando no comparto con ellos un fin de semana porque tengo que viajar por mi trabajo, me siento culpable cuando, y tú completas la frase. Ahora, dentro de ese hacerte consciente está el identificar de dónde viene ese sentimiento, qué te hace pensar que eso es así. Tan solo analízalo, somételo a juicio. Pregúntate, ¿realmente esto es así? Y con ese análisis vas a encontrar, estoy segura que vas a encontrar muchas cosas porque estás haciéndote preguntas internas y es importante que escribas porque siempre lo digo, en nuestra mente hay un mundo intangible. Cuando tú escribes tus pensamientos, tú sacas de ese mundo intangible y materializas algo y al materializarlo lo puedes trabajar, al mirarlo fuera de ti ya lo sacas de tu cabeza y puedes hacer ese juicio, puedes hacer ese análisis de eso que estás sintiendo de una manera mucho más racional y mucho más efectiva. Este sería el paso número 1. Y el paso número 2 es tomar una acción contundente que te permita, bien sea reparar aquello que sucedió en el pasado o perdonar y perdonarte o pedir perdón por eso que sucedió en el pasado. Y si es una preocupación por el futuro, culpa con respecto a decisiones nuevas o acciones que vas a tomar, entonces busca una acción contundente que te permita y te pruebe que puedes hacer eso que quieres sin generar ningún daño, sin hacer a alguna persona sentirse mal o también entender que, oye, las personas eligen sentirse mal por diferentes situaciones, pero no es tu responsabilidad ni tu culpa el cómo se siente otra persona. Tú puedes exponer tus motivos tal cual como lo hice yo con mis hijos. Les hablé de la importancia de mi proyecto, de mi formación, de lo que quería hacer. Les reafirmé mi amor y mi presencia, que ellos siempre la sintieron, nunca dejaron de sentirla, porque yo compartía con ellos absolutamente todo y era un fin de semana al mes lo que yo me estaba ausentando. Pero en mi mente yo estaba haciendo todo más grande de lo que era. Estoy segura que tú, cuando hables con esa persona, vas a poder llegar a un entendimiento, o por lo menos ya vas a expresar lo que sientes, y eso es gran parte del trabajo con las emociones. Pero también puede suceder que esa sensación de culpa no necesariamente tengas que expresarla con otra persona, porque a lo mejor no tiene que ver con la otra persona, tiene que ver con cómo tú te sientes, tiene que ver con eso que crees en tu mente. Es posible que pienses que no eres una buena persona, es posible que pienses que no tienes derecho a esto o a lo otro. Es quizás un poquito más complicado llegar a ese nudo central donde está la idea que realmente está en tu mente. Por eso escribe lo que sea que te llegue. Y si te llega el pensamiento de que, bueno, es que es simplemente porque no merezco esto, entonces tu acción diaria va a ser crear una frase, una afirmación que contradiga ese pensamiento y empezar a decírtelo mirándote a los ojos en el espejo. Yo merezco una vida feliz, yo merezco una pareja, yo merezco la pareja con los valores que quiero, yo merezco mi éxito profesional y también trabajar desde el merecimiento para dejar de sentir culpa, porque algunas veces no hacemos lo que queremos, porque creemos que no lo merecemos y el optar o querer hacerlo nos hace sentir culpa de alguna u otra manera. La mente humana es todo un universo que hay que trabajar y por supuesto cada caso es particular. Lo ideal es llegar al centro neurálgico de una persona en alguna situación a través de una sesión particular, a través de un encuentro 1 a 1 donde el coach o el especialista en PNL o el psicólogo que tú elijas te va a escuchar y va a poder sacar de ti las respuestas que a lo mejor tú solo o sola no logras hacer consciente. Sin embargo, yo estoy segura que haciendo estos 2 pasos vas a poder poner conciencia, iluminación en esa área de tu vida en la que la culpa te está jugando una mala pasada y no te permite avanzar. Así que practícalo,
para que vivas en tu zona consciente y para que cuando se presente la culpa puedas vivirla, experimentarla de una manera productiva que te lleve a la acción, que te lleve a la sanación, a ese despertar de conciencia. Recuerda que todo lo que sentimos es perfecto, recuerda que todo lo que llega en el momento que tiene que llegar y llega por las razones, todo lo que se va porque se tenía que ir, porque hasta ese momento tenía que estar en tu vida. Y espero que este episodio número 16 de Zona Consciente te permita expandir tu conciencia para aprender a gestionar y procesar la culpa en tu vida. Yo soy Carmen Cristina Ruiz. Para mí es un verdadero honor que me hayas acompañado en este episodio hasta este momento. Te invito a seguirnos en las redes sociales @zonaconsciente, @Carmen C de Casa Inspira, y allí puedes también escribirme. Me encanta recibir tus comentarios acerca del podcast. Espero que realmente te sea útil y que puedas poner en práctica todo lo aprendido hoy para que juntos hagamos cada vez más grande esta Zona Consciente. Chao, chao.